Una vez más estamos aquí con la sesión de Ciencias Naturales. El día de hoy nos toca hablar sobre un tema muy importante como son las biomoléculas, pero ahora vamos a hablar de las proteínas. Bienvenidos una vez más a su canal y el área de Ciencias Naturales, ¿no? Bueno, vamos a comenzar primero hablando de este recordatorio de las biomoléculas. En la sesión anterior habíamos hablado sobre los carbohidratos. Ahora vamos a hablar un recordatorio del mismo, ¿no? Recordemos que las biomoléculas son cuatro. Prácticamente encontramos los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. En la sesión anterior habíamos hablado de los carbohidratos y estos eran biomoléculas que se denominaban hidratos de carbono, pero realmente el nombre específico que debe adoptar es de glúcidos. Recordemos esa parte, hidratos de carbono o glúcidos prácticamente, que se clasificaban en polisacáridos, disacáridos y eran esencialmente las azúcares. En cambio, las proteínas, como el día de hoy vamos a trabajar de eso, ¿no? Las proteínas o pépticos se estructuran con secuencias largas de aminoácidos. Es por ello que los aminoácidos vendrían a ser los constituyentes de las proteínas. También hablaremos de los lípidos, que son biomoléculas formadas por cadenas de hidrógeno y notablemente menor cantidad de oxígeno. Y por último, hablar de los ácidos nucleicos, donde prácticamente son la base estructural de la vida, aquellas que van a llevar información genética para sobrellevar o continuar con la especie. Bueno, vamos a comenzar ahora con la biomolécula de las proteínas. Bueno, recordemos primero que las proteínas o péptidos son estructuras con secuencias largas de aminoácidos, como lo habíamos visto anteriormente. Por ello que estos tendrían a ser una parte constituyente en lo que corresponde la biomolécula de la proteína. Pero ¿cuál es la función de esta proteína? Las proteínas tienen la función de carácter estructural, sirven de transporte, son mensajeras químicas, intervienen en la defensa del organismo, en la contractilidad muscular, en la regulación y el metabolismo celular. Pero recordemos que las proteínas, a su vez, que están conformadas por aminoácidos, estas compuestas o estos aminoácidos se encuentran compuestos por un carbono central, el cual se adhiere a un grupo carboxilo o ácido orgánico y un grupo amino o prácticamente, como usted lo va a ver dentro de las moléculas, una formación o una unión entre N y H. Un hidrógeno que también forma parte de este aminoácido y un radical. Puede ser cadenas más largas o cortas. Este último es el que confiere las propiedades y características a cada aminoácido. Así como una proteína no es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se articulan entre sí para organizar cadenas largas. Es por ello que a las proteínas se las conoce como el nombre de polipéptidos. Poli, que significa mucho. Las proteínas son indispensables para la estructura celular o de un organismo y por eso es que realmente estamos tratándola al día de hoy. Recordamos que la mayor parte de las personas al momento de alimentarse ingieren proteínas para mantener su cuerpo saludable. Pero ahora vamos a hablar un poquito del tipo de proteínas. En este caso vamos a primero hablar de la proteína globular. Bueno, las proteínas globulares, como ya los dije, toman el nombre de globulares ya que poseen varias cadenas de aminoácidos y no una específicamente, y adoptan una forma especialmente redondeada. Es el caso de la hemoglobina, una proteína transportadora de base respiratorio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a transportar todos los gases que el organismo ingiere y los va a llevar prácticamente a cada una de las estructuras que el cuerpo, por el cual el cuerpo está compuesto.
y como un nombre lo indica, está formada de una parte proteica, la globina, y otra parte no proteica, el grupo N. Las proteínas son bastante afines al agua y por lo tanto son solubles, de tal manera que le va a permitir lograr una mayor dispersión y enviar mayores nutrientes a lo que corresponde músculos, órganos que se encuentran en el interior de nuestro cuerpo. Después de eso tenemos la proteína fibrosa. Al contrario de las globulares, son bastante insolubles. Por esta razón, tiene una función estructural. Son proteínas rígidas que forman estructuras como la pared celular vegetal. También forman la famosa celulosa que hemos visto anteriormente en los recordatorios. Y como las proteínas queratina de la uña y el cabello. Pero ¿cuál es el componente esencial de estas proteínas? Recuerda que te había nombrado que estas proteínas están elaboradas por aminoácidos. Pues aquí te lo estoy mostrando. Estos son los grupos aminoácidos. Como te estaba indicando, puede estar unido por un grupo amino, por un grupo carboxilo y un radical. Pero van a formar grandes cadenas, como usted lo ve aquí, para formar y delimitarse en cada una de sus funciones que va a desempeñar. La representación de la estructura general de un aminoácido se identifica al grupo carboxilo y el grupo amino que éste posee. Prácticamente aquí, esta estructura es la que le limita la rigidez, en el caso de la célula vegetal, a la pared y de esa manera creará la celulosa. El siguiente tema es los lípidos o grasas, como su nombre lo indica, ¿no? Estos lípidos no solo se encuentran en lo que corresponde los animales, cuando dicen, no, no comas grasa, no, también se encuentran dentro de los vegetales. Pero, ¿qué son los lípidos en sí? Son biomoléculas formadas por cadenas de carbono e hidrógeno y notablemente menor cantidad de oxígeno. Incluye otros elementos en menor cantidad como fósforo y azufre. La principal característica física de los lípidos es que no pueden mezclarse con el agua, es decir, son de naturaleza hidrofóbica. La unidad estructural básica de los lípidos son los ácidos grasos. Pero ¿cuál es la función de estos lípidos? Vamos a ver las funciones que cumplen estos lípidos dentro del cuerpo. La primera función son fuentes primarias de energía. Pero cuando no se las utiliza o se queman, se acumula en el cuerpo y produce el famoso colesterol. La segunda son aislantes térmicos notables. Toman como ejemplo el caso de las ballenas que viven en aguas frías del Ártico. ¿Qué pasa aquí? Estas ballenas tienen grandes cantidades de grasa que no le permiten asimilar el frío que existe en estos lugares. La siguiente es que van a formar especies de almohadillas o amortiguadores en órganos internos como el corazón, hígado y estómago. También otra de las funciones es que van a proteger algunos nervios con una capa aislante, similar a un cable de cobre, protegiendo o protegido por un aislante, en este caso el caucho. Se han visto en los cables que utilizan para las corrientes. Estos son protegidos por un caucho y en su interior se encuentra el cobre. Lo mismo sucede acá con los lípidos. El órgano es recubierto por esta capa y esta capa está formada por lípidos. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones es que son componentes de las hormonas sexuales, ¿no? Tanto masculina como femenina. Y la última función es que cumplen funciones estructurales al formar parte de la membrana celular.
Forman como ejemplo las ceras de los panales de abeja. Entonces, esa es una de las funciones de los lípidos o grasas. Recordemos que los lípidos se clasifican en lípidos simples, lípidos complejos y los terpenos, un grupo especial que incluye a las hormonas sexuales. Algunos lípidos importantes son los triglicéridos, el colesterol y el fosfolípido. Constituyen parte de la membrana celular. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas características de estos lípidos. Aquí encontramos las grasas, los aceites y las ceras, ¿no? Dentro de las grasas podemos determinar que son de origen animal, permanecen sólidas a temperatura ambiente, están formadas por una o dos o tres moléculas de ácidos grasos que han reaccionado con la glicerina. De ahí el nombre mono, di, tri, glicéridos especialmente. Es decir, que si se van a unir dos, dos moléculas de glicérido, utilizará el nombre de monoglicérido. Si se van a unir dos moléculas de glicérido, va a tomar el nombre de diglicérido. Y si se unen tres moléculas de glicérido o de glicerina, van a formar el nombre de triglicéridos respectivamente. ¿Dónde podemos encontrar estas grasas? Las podemos encontrar en las mantequillas, en el cebo y en las grasas de carne. Hay que cuidar su consumo, pues niveles altos causan enfermedades en el aparato circulatorio e incluso los infartos. También encontramos a los aceites. La gran mayoría es de origen vegetal, aunque algunos aceites de pescado tienen grasas insaturadas. Permanecen líquidos a temperatura ambiente. Vegetales conocidos por tener aceite son los siguientes: el girasol, el olivo, aguacate y otros. También los frutos secos, como por ejemplo el tóctes, las nueces, los cocos, el algodón, semilla de linaza y por último el ajonjolí. En las ceras, en cambio, son sólidas a temperatura ambiente y están constituidas por ácidos grasos de cadenas largas que reaccionan con un alcohol orgánico menos con el glicerol. Forman recubrimientos impermeables de hojas y tallos. Las colmenas de abejas se componen de cera. La cera también está presente en el oído humano como medio de protección para evitar la entrada de agentes externos. Pues si te das cuenta, en un momento te sacan un poquito y se sacan un poquito de basurita que no escucho bien. Eso es cera que se encuentra en el interior de tu oído. ¿Para qué? Para proteger el pabellón auricular. Ahora vamos a trabajar con los ácidos nucleicos. Como te había mencionado anteriormente, los ácidos nucleicos son la base estructural de la vida. Se trata de biomoléculas orgánicas formadas por un azúcar sencillo y un grupo fosfato y una base nitrogenada. Pero, ¿para qué sirven estos ácidos nucleicos? Pues realmente el ácido nucleico no son nada más y nada menos que el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, quienes son los encargados de llevar la información genética para que no se pierda esa continuidad en una especie. Es decir, van a llevar la información genética de generación en generación. Pero ¿cuáles son las funciones que vamos a ver aquí? Primero, una de las funciones que vamos a encontrar dentro de esta cuestión es que la principal de esta es almacenar y transmitir la información de una célula a otra, de un individuo a otro, perpetuando al ser vivo y a la especie, ¿no? También el ADN va a ordenar a través del ARN elaborar proteínas, pues controla todas las actividades celulares desarrollando adaptaciones, metabolismo y reproducción. El ADN es la molécula que porta toda la información codificada con base en orden y disposición de los nucleótidos, ¿no? Y comúnmente son denominados monómeros.
el ADN es la molécula de doble hélice, ¿no? ¿Para qué sirve esta doble hélice? Pues en un extremo va a llevar un conjunto de codificaciones que van a permitir pasar esa información genética de generación en generación, en la que se relacionan sus cuatro bases nitrogenadas que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, ¿no? El ARN, a diferencia del ADN, está formado por una cadena sencilla y simple de nucleótidos que comparte idénticas bases nitrogenadas que el ADN, pero la timina es reemplazada por el uracilo. Es decir, que dentro del ADN voy a encontrar la timina y en el ARN ya no voy a encontrar timina, sino uracilo. Sus funciones son ser el mensajero, el portador, el lector, el que interpreta y traduce el mensaje del ADN. Pero ¿cómo es esta estructura realmente? Bueno, aquí la estamos viendo. Esta es la estructura como te estaba indicando. Una molécula, o perdón, una cadena de ADN estará compuesta por doble hélice, mientras que una cadena de ARN solo poseerá una sola o un solo lado de la hélice. Como te indicaba, va a poseer la adenina, la guanina, la citosina y la timina, donde cuando se trabaja con ARN la célula, lo que va a hacer es reemplazar a la timina por el uracilo, ¿no? De esa manera hace esa función. El estudio de los átomos nucleicos es de gran importancia. En el año 2000, los científicos lograron descifrar el famoso genoma humano, que identifica el número de genes y su localización en los cromosomas. Claro que hay una distancia entre identificar los genes y la cantidad que lleva el ADN y saber específicamente qué hace cada gen. Probablemente en estos códigos por descubrir estarán los tratamientos y curas definitivas para muchas enfermedades que han venido suscitándose de generación en generación. Algunas empresas han comprado los patentes de genes que aún no se saben qué hacen. Ese es el riesgo, pues por ejemplo podrían codificar que se acelere el envejecimiento celular o que se alargue este proceso. Aquí, este, aquí está el reto de profesionales en el campo de la investigación, la biología, la bioquímica, la genética y la medicina. Es lo que refiere en la parte del ADN. Miren que comúnmente esta información genética puede ser utilizada de una forma adecuada, pues te va a permitir en algún momento alargar el envejecimiento celular o te puede también acelerar este envejecimiento. Bueno chicos, entonces espero que te haya gustado estos temas del día de hoy y no te olvides suscribirte al canal y darle un like al video. Nos vemos hasta la próxima, ¿no? Muchas gracias por su atención. Se me cuidan.